Muy buen día tengan todos ustedes. En este video seguimos viendo el tema de Past Simple, pero ahora en su modo negativo de oración. La semana anterior les presenté esta tabla de la estructura gramatical en cuestión y vimos el modo afirmativo. Recordando un poquito de lo que vimos, esta es la comparación del presente simple versus pasado simple, en su modo afirmativo. Podemos resumir que la particularidad de este modo enunciativo se centra en el uso de verbos regulares e irregulares. Para más información en este tema de verbos puedes consultar en mi canal el video con el título Explicación de verbos regulares e irregulares, el cual te ayudará a agrupar mejor estos verbos y facilitar su estudio. Y bueno, a comparación de la estructura del presente simple, donde su particularidad se centra en cambios relacionados a la tercera persona del sujeto, he, she, and it, tal y como vemos en este comparativo, la S en el verbo principal que acompaña estos sujetos radica la diferencia. Y como se aprecia en la columna del pasado simple del lado izquierdo, estos sujetos no alteran la estructura de la oración. Y esto también aplica en el modo negativo que veremos el día de hoy. Esta es la fórmula para el modo negativo en el pasado simple. Tenemos en primer lugar el sujeto, subject. Segundo lugar hay que agregar el verbo auxiliar en pasado simple que es el did. A diferencia del presente simple que se usa el auxiliar do para los sujetos I, you, we y they y el dos para la tercera persona he, she and it, en esta estructura del pasado, como les decía, no influye el sujeto. El did aplica para todos los sujetos y bueno, después de agregar sujeto, verbo auxiliar did, seguido vamos a poner la negativa. Es importante anexar la negativa, el not. Un error común al hablar el inglés en sus modos negativos es que hay personas que solo mencionan el not y olvidan mencionar los verbos auxiliares, en este caso did, del pasado simple. Luego sumamos ahora el verbo principal después de este not, el verbo principal de la oración que, como les decía, ya sea regular o irregular, en esta estructura no se conjuga al pasado. Y esto se debe a que, se está haciendo uso del auxiliar did y esto hace que no recaigan reglas gramaticales en el verbo principal. Sucede lo mismo con el presente simple, por ejemplo, usando en la tercera persona, en el verbo principal recae la regla de agregar la S. Esta desaparece cuando el enunciado la cambiamos al modo negativo. Esto lo veremos en un comparativo más adelante. Y bueno, al final, el complemento de la oración. El ejemplo dice, she did not drink tea. Otra vez, she did not drink tea. Y su traducción es, ella no bebió té. Vemos cómo ese drink sigue manteniendo su forma natural, su forma original sin conjugar, ya que en pasado simple afirmativo esa misma oración se diría she drank tea. Ahí sí tengo que conjugar el verbo en pasado, que en este caso el verbo es irregular. Drink, a pasado es drank. Cabe mencionar que ese did not se puede contraer como en el caso del auxiliar del presente, de do not a don't. Aquí la contracción se pronuncia didn't. Como vemos en la siguiente imagen, el comparativo de auxiliares. Leo la imagen, vemos del lado izquierdo el lado positivo y el lado negativo de los auxiliares. Tenemos en present tense, en el tiempo presente, los auxiliares, como les decía, do y don't. Ahí está la contracción de do not a don't. Los sujetos que se usan en ese auxiliar, recordamos I, you, we, they, en ambos casos, de do en forma que puede ser interrogativa, el uso de este do, y el don't, que aquí es la negativa, y el does, como les decía, para la tercera persona, he, she and it, y el doesn't, que es la contracción del does not. Aquí vemos en el past tense que tenemos el did y vemos que aplica para todos los sujetos
y la contracción de ese did not queda como didn't. Ok. Ahora, en la siguiente tabla tenemos el comparativo pasado simple versus presente simple en modo negativo. Voy leyendo del lado izquierdo al lado derecho por cada fila de sujeto para que notemos las diferencias. Fíjense, ahí tenemos I did not play, yo no jugué, I did not play, yo no jugué. En modo negativo en presente sería I do not play, yo no juego. Siguiente con el sujeto you did not play, tú no jugaste. You do not play, tú no juegas, perdón. He did not play, él no jugó. He does not play, él no juega. She did not play, ella no jugó. She does not play, ella no juega. Recordemos aquí en el siguiente sujeto que es it, podemos cambiarlo por nombres de objetos, animales o cosas. Y bueno, yo siempre les pongo como sustituto de ese it el nombre de un animal que es el perrito, ¿verdad? El perro, the dog did not play, podemos traducirlo como el perro no jugó. Y en la siguiente, si sustituyo ese it por the dog does not play, el perro no juega. Paso al siguiente sujeto, we did not play, nosotros no jugamos. We do not play, nosotros no jugamos. Bueno, aquí se parece la traducción debido a nuestro idioma español. You did not play, ustedes no jugaron. You do not play, ustedes no juegan. They did not play, ellos no jugaron. Y por último, they do not play, ellos no juegan. Podemos, como les decía, de acuerdo a la imagen anterior, contraer ese did not o ese do not o ese doesn't. Does not a doesn't, ahí va otra vez, de did not a didn't, de do not a don't y de does not a doesn't. Por ejemplo, si releo los enunciados ya con contracción, quedaría en la pronunciación I didn't play, I don't play. Si notaron la diferencia, pasado a presente. I didn't play, yo no jugué. I don't play, yo no juego. You didn't play, tú no jugaste. You don't play, tú no juegas. He didn't play, él no jugó. He doesn't play, él no juega. She didn't play, ella no jugó. She doesn't play, ella no juega. Con el ejemplo del perrito, the dog didn't play, the dog doesn't play. Siguiente, we didn't play, we don't play. Nosotros no jugamos. You didn't play, ustedes no jugaron. You didn't play, ustedes no juegan. They didn't play, ellos no jugaron. They don't play, ellos no juegan. Ahí fue la comparativa con la contracción. Ahora bien, por último vamos a mostrar esta comparativa con más oraciones en pasado simple, resaltando el hecho de que no cambia el verbo principal, ya sea regular o irregular. Como vemos ahí nuevamente en la fórmula, bueno, ahí ya viene con la contracción. I didn't speak English como primer ejemplo. Ahí tenemos que speak es un verbo irregular, ya que su pasado sería spoke. I spoke English sería en su modo afirmativo. Ahí vemos como si cambiamos el verbo, la conjugación de speak a spoke. Aquí vemos dos columnas, una con verbos regulares y bueno, es el mismo verbo, al igual que verbos irregulares tenemos el mismo ejemplo con go. Vemos, esto es lo importante, que utilizando el didn't o did not, que es la base de esta estructura negativa, el verbo principal no cambia. Aquí tenemos play, es un verbo regular, pero no cambió, se mantuvo en su forma original. Go es un verbo irregular. Recordamos sus formas de cada uno de estos verbos en pasado.
Play, pasado, played. No played, played. En el caso de go, su verbo en pasado sería went. Si quisiéramos transformar estas mismas oraciones en pasado afirmativo, en pasado simple afirmativo, lo que tendríamos que hacer es eliminar el didn't o did not y conjugar el verbo ya sea regular o irregular en pasado. Y bueno, eso sería todo para este video de explicación del modo negativo en el pasado simple en inglés. Espero haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.